La plusvalía relativa, que es el modo predilecto de explotación en el proceso de producción del capital, en el proceso de producción de mercancías, debido a la tendencia que disminuya la tasa de ganancia, fruto de la disminución del valor en tanto objetivación de fuerza de trabajo humana, de trabajo abstracto, como resultado del desarrollo de las fuerzas productivas, de la ciencia, de la técnica, de la fuerza productiva del trabajo, y en suma de lo que Marx en El Capital denomina la composición orgánica del capital. La acumulación por desposesión, que va desde los impuestos que impone el Estado a la propiedad privada, desde los préstamos y la modalidad de intereses que impone el capital financiero, a través del cual subyuga a la clase media en el marco del emprendimiento, que no es otra cosa más que la subyugación de la pequeña burguesía, de la clase media, de los pequeños propietarios, al capital financiero, a los bancos. Las dinámicas geopolíticas fruto de la deuda externa y la hipertrofia del capital financiero en el escenario del mercado mundial, la centralización de la ciencia, la técnica y los recursos naturales en función de las empresas destructivas del capitalismo, donde se envían naves al espacio mientras millones de personas se mueren de hambre, donde se fabrican miles de ojivas nucleares, de tal manera que Estados Unidos tiene más de 6.500 ojivas nucleares, suficientes para eliminar la mayor parte de las formas de vida sobre la faz del planeta, y sin embargo miles de millones de personas siguen padeciendo una miseria material que refleja unas necesidades básicas todavía sin satisfacer. Las dinámicas neocoloniales del mercado mundial y la explotación de la periferia a manos del centro, de los capitales más desarrollados del primer mundo, las crisis periódicas del modo de producción capitalista, crisis de superproducción y una desigualdad como en ningún otro momento de la historia, de tal manera que si comparamos la brecha entre una de las 9 millones de personas que se mueren de hambre cada año con la riqueza de una de las 10 personas más ricas del mundo, un Elon Musk, un Bill Gates, encontraremos que la diferencia es mucho mayor en el modo de producción capitalista contemporáneo que la diferencia existente entre un campesino pobre de la Francia del siglo XVIII y Luis XVI, la diferencia entre un esclavo romano y un emperador, la diferencia entre un esclavo azteca y Moctezuma, de tal manera que la desigualdad, la brecha entre los más pobres y los más ricos es hoy en día mucho mayor que en cualquier otro modo de producción, debido sencillamente al paroxismo, a la extrema agudización de la centralización de los recursos, del capital, de la riqueza socialmente producida, que en el modo de producción capitalista se presenta como un enorme cúmulo de mercancías, y es un control que ha ido no solamente abarcando el ámbito de los medios de producción, de los recursos, de la naturaleza, de la ciencia, de la tecnología, sino que se ha extendido a otras esferas de la vida humana, lo cultural, lo político, lo existencial, lo relacionado al plano de los valores, de la moral, de la identidad. Por lo tanto, el dominio capitalista ha llegado a ejercer un biopoder, ha llegado a ejercer un impacto en las relaciones intersubjetivas, en el derecho, en la administración política, todo en función de los intereses del ciclo de reproducción ampliada del capital. Ante las contradicciones de un capitalismo en donde el uso destructivo de la ciencia y la técnica amenaza la supervivencia de la vida sobre la faz del planeta, ante las contradicciones de un capitalismo en donde la ciencia y la tecnología se emplean para producir mercancías con menos fuerza de trabajo humana, con menos valor, en menos tiempo, en mayor cantidad, y por lo tanto que produzca mayores ganancias para los capitalistas, que implica una explotación mediante la expropiación de la mayor parte del valor producido en la jornada laboral a partir de la plusvalía, que implica una dinámica de competencia entre los capitales más desarrollados y los capitales menos desarrollados, que se refleja en el neocolonialismo del mercado mundial, donde los capitales más desarrollados del centro empobrecen a las burguesías de la periferia y las obligan a explotar de forma más aguda a la clase obrera. Nos encontramos con la imperiosa necesidad
de encontrar una teoría que nos permita comprender cómo funciona realmente el capitalismo sin caer en fetichismos de la mercancía del tipo que abundan en la economía ortodoxa. Por ejemplo, en la Escuela de Austria, los economistas reconocidos, muchos de los cuales ganaron el Premio Nobel de Economía, declaran que el capitalismo tiene una tendencia natural a llegar al equilibrio general. Sin embargo, la crisis de 2008, en donde millones de personas perdieron sus trabajos y hogares en Estados Unidos, una crisis que hizo colapsar los bancos y que obligó al Estado a violar las normas del neoliberalismo de mantener el Estado fuera de la economía, de mantener los libres mercados para intervenir a través del dinero recolectado mediante los impuestos e inyectar trillones de dólares para evitar el colapso de los bancos, de las grandes firmas, de las grandes compañías. Las distintas crisis anteriores en la historia del capitalismo y la actual crisis debido a la deuda externa, debido a la amenaza de la superproducción en China, debido a la concentración de la clase trabajadora en Asia, muestra de forma contundente que la noción del equilibrio general es una entelequia, es una quimera, es un fetichismo de la mercancía creado por la economía ortodoxa. Asimismo, el hecho de que la economía ortodoxa y también la economía heterodoxa desconocen en absoluto la plusvalía, aquella diferencia entre el valor del salario, entre la magnitud dineraria del salario que se le entrega al obrero tras su jornada laboral y la totalidad del valor que luego se convierte en precio de la mercancía que produce, de tal manera que la plusvalía se calcula al tomar el precio total del producto, de la mercancía fruto de una jornada laboral, tomando en cuenta el costo de los medios de producción, que es lo que invierte el burgués, y tomando en cuenta la magnitud del salario, se puede calcular el valor excedente que es fruto del trabajo del obrero, pero que el capitalista se apropia y no devuelve en el salario y lo distribuye para reinvertir en el ciclo de reproducción amplia del capital y guarda una parte como propiedad privada. El hecho de que ninguna teoría económica tiene una explicación exitosa, empíricamente constatable, de las dinámicas reales de la competencia, de cómo los capitales más desarrollados le sacan plusvalía a los capitales menos desarrollados y cuáles son las consecuencias geopolíticas e históricas de la dinámica real de la competencia en el marco del mercado mundial y de la relación centro-periferia. El hecho de que ninguna teoría económica, ni de la economía ortodoxa ni de la economía heterodoxa, tenga forma de explicar realmente por qué ocurren crisis de superproducción, aquel desfase entre el consumo y la producción que paraliza el capital como valor en circulación. Y por otro lado, en la filosofía social contemporánea, el auge de ideologías que obnubilan, que confunden, como la del posmodernismo, que plantea ideas irrisorias como la de las sociedades posindustriales, manteniendo que la informática, que la técnica, que los trabajos intelectuales representan una excepción a lo que describe la teoría del valor, siendo que en las primeras páginas del primer tomo del Capital, Marx explica que la objetivación de fuerza de trabajo humano implica gasto de cerebro, nervio, músculo, y por lo tanto el trabajo intelectual no es otra cosa más que una forma cualitativamente distinta en el marco del trabajo útil de objetivar fuerza de trabajo humana que crea valores de uso, pero en la relación social del intercambio se hace abstracción de la especificidad cualitativa de ese trabajo útil y el trabajo tanto intelectual como físico queda reducido a la generalidad de trabajo abstractamente humano. Frente al auge de quimeras, de fetichismo de la mercancía, desde Foucault hasta Lyotard, desde Deleuze con su noción de que ya no hay fábricas sino empresas, la moda, que es un fetichismo en sí mismo de las sociedades disciplinarias, de las sociedades del cansancio, de las sociedades líquidas, toda la parafernalia del discurso posmoderno que no tiene nada que ver con la realidad concreta del capitalismo, y por otro lado el engaño consciente de la economía ortodoxa y heterodoxa que obedece a intereses muy claros de la clase burguesa, hace necesario regresar a la teoría del valor de Marx, porque la teoría del valor de Marx permite entender el proceso de producción del capital, permite distinguir entre valor de uso y valor de cambio, permite dar cuenta de la naturaleza bifacética del trabajo contenido en una mercancía, trabajo útil, creador de valores de uso, y trabajo abstracto, que es la sustancia generadora del valor, medido por el tiempo social necesario de producción, permite explicar por qué las mercancías cualitativamente heterogéneas se vuelven conmensurables en el intercambio, permite explicar
las diferentes etapas del ciclo del capital. Primero, el burgués compra los medios de producción, compra la fuerza de trabajo a través del salario. Segundo, el productor produce una mercancía en una jornada laboral que tiene un valor mayor a lo que se le devuelve en el salario, y ese valor excedente es una plusvalía que se distribuye entre los distintos capitales. El capital financiero obtiene intereses, el capital mercantil obtiene la renta y el capital industrial obtiene la ganancia. Permite explicar las dinámicas de la competencia cuando ese valor, que es capital en circulación, se materializa en una mercancía y se le asigna un precio. Y luego, cuando esa mercancía es comprada y el capital vuelve a su forma dineraria para volver a reinvertirse y por lo tanto permitir el ciclo de reproducción ampliada del capital. Asimismo, la teoría del valor de Marx da una explicación de cuál es la génesis del dinero a partir del análisis de la forma relativa simple o singular del valor, que es la forma más simple de intercambio entre mercancías, donde se hace abstracción del trabajo concreto, de la especificidad cualitativa de las mercancías involucradas en el intercambio, equiparadas en la relación de cambio, y donde una mercancía asume la forma del valor y la otra mercancía la forma natural. La forma de equivalente ofrece el material en el cuerpo mismo de la mercancía a la manera de un espejo para reflejar el valor de la mercancía, que asume la forma relativa del valor. De ahí se pasa a la forma relativa simple o singular desplegada, a la forma del equivalente general y finalmente a la forma dineraria. La teoría del valor explica las dinámicas reales de la competencia, la tendencia al capital de surgir de lo menos desarrollado a lo más desarrollado, es decir, la mayor composición orgánica implica una ventaja en la competencia que le da un sentido a la utilidad de la ciencia y la tecnología en el proceso productivo, ya que permite producir más mercancías en menos tiempo, con menos fuerza de trabajo humana, obteniendo mayores ganancias porque es una masa mayor de valores de uso, aunque su valor disminuya, entendiendo valor como objetivación de fuerza de trabajo humana, de trabajo abstracto. La teoría del valor permite entender por qué ocurren las crisis periódicas del capitalismo, y es una teoría que debe estar en el fundamento de todo análisis filosófico de las ciencias sociales de la sociedad contemporánea. De otro modo se caería en reduccionismos culturalistas.